Este lugar en sí es el punto más alto de todas las islas del Gefislian. Por eso este preciso lugar guarda todos los registros de lo que sucedió. De nuestros ancestros, de aquellos que vinieron del cielo, de aquellos que vinieron de la tierra. La red Atlante comenzó acá, en Canarias. Desde este punto, desde el punto más alto, es desde donde se empezó a tejer la red planetaria. Tavatar, la ciudad perdida, donde están los registros de toda la civilización. Hoy es solo lava. Acá nació mi familia. Acá comenzó nuestra historia. Soy Matías de Stefano, de Venado Tuerto, Argentina. Desde pequeño se me ha permitido recordar lo que hacía antes de nacer. Cada momento que uno recuerda es importante. Tienes la capacidad de recordar civilizaciones milenarias. ¿Cómo es posible eso? Somos una memoria viviente. Nuestra misión es la de ayudar a entender e informar sobre lo que ha pasado antes de nacer. Recordamos para mejorar lo que viene. En los lugares más especiales, en los lugares más altos del mundo, se empezaron a reunir humanos y azules. Aquellos que traían la información de la galaxia, de las estrellas, y aquellos que sabían leer la Tierra, interpretarla, vivirla. Y para nosotros ese momento fue fundamental, fue el inicio de todo. Fue el comienzo del plan, el que llamamos nosotros Ater Tumti, traer el cielo a la tierra. El plan de permitir que todos aquellos que estábamos separados en el universo pudiéramos estar unidos en un solo lugar. En la historia decían que nuestros ancestros habían venido del mar tratando de resolver algo que no habían podido lograr en su propio país, en su propia cultura, y que aquí en esta teníamos que tratar de solucionarlo, tratar de sanar aquello que no se pudo. Decían, nosotros venimos de las estrellas y de la tierra. Somos el pueblo de los Sem, los humanos. Y como humanos teníamos la misión de ser puente entre el cielo y la tierra. Somos los únicos capaces de poder hacer de canal entre una información estelar, cósmica, y una información telúrica y profunda en la Tierra, en las raíces. Y en el centro radica lo que ellos llamaban el alma.
Sor. El alma era el vehículo donde se registraban todos los datos. Para nosotros, en aquel momento, el alma no era una cuestión emocional, era un pendrive, donde se registraba todo, todo lo que fuimos, todo lo que somos. Y por eso, cuando recordamos, lo primero que pasa es la emoción del alma. Y nuestros ancestros, la civilización del Kef, eran los que se propusieron tejer esa red para permitirle a todos los que estaban disueltos en el universo encontrar este mundo y nacer acá, unirse acá. Abrir las puertas entre el tiempo y el espacio y permitir que este mundo sea un lugar de unión, de unidad, de trascendencia. Cuando llegaron, buscaron ese lugar en el centro de donde todas las tierras habían estado unidas en algún momento, donde los volcanes conectaran la información no solo del núcleo y de lo más externo, sino también de todas las fuerzas de los continentes. Ese punto estaba en el centro de lo que hoy se conoce como Pangea, hace millones de años, donde las grietas entre los continentes permitieron el nacimiento de volcanes a lo largo de todo el Atlántico, que todavía no existía. En esa región se fueron formando las primeras islas que sirvieron de cuna para esa civilización, que al principio más que civilización era un pueblo que era hijo de humanos e hijo de azules, de gente proveniente de Arturus, de Sirio, de Vega. Juntos fueron en un primer momento llevados a vivir la máxima humanidad. Los hijos de las estrellas fueron casi forzados a vivir como humanos. Dejar la nave interna para andar en burro, dejar los templos para meterse en las cuevas, dejar el sonido para aprender sobre las plantas, la medicina terrestre, dejar la cuántica para entender a los minerales y su conducción energética. Los verdaderos humanos entendían la tierra, sabían cómo funcionaba, podían hablar con las plantas, con las piedras, podían comprender el mundo de una forma diferente. Podían comprenderlo porque era su naturaleza, su propia esencia. Nuestros ancestros no, entendían el universo, las leyes, la galaxia, pero no sabían vivir. No podían plasmar en este mundo nada del suyo. Aquí nuestros ancestros aprendieron a hablar con las piedras, donde el fuego, el agua, el aire, la tierra estaban unidos en un solo punto. Las pirámides naturales, donde aprendieron a escucharse a sí mismos, a escuchar a los otros, a escuchar al mundo. Y decían, solo desconectándose de la galaxia podrían encontrar las raíces que les permitieran conectarse de nuevo con el universo. Solo yendo a las raíces del gran árbol podían encontrar el fruto. Por eso tuvieron que desconectarse, vivir en esta realidad. Y por muchísimo tiempo tuvieron prohibido
salir de estas islas. Era prácticamente imposible vivir en este mundo en función de las leyes o estructuras de los mundos de los que provenían. Entonces hicieron un intercambio con los humanos. Ellos le entregarían conocimiento del universo, mientras los humanos le enseñarían a vivir en la Tierra. Cuando el humano comenzó a diversificarse alrededor de todo el mundo, comprendiendo la importancia de cada planta, de cada vegetal, encontrando la medicina dentro de cada flor, de cada fruto, de cada salvia, lo que comenzaron a entender fue el pensamiento del planeta. Empezaron a incorporar el pensamiento del planeta dentro de su cultura, dentro de su cosmovisión. Solsticios, equinoccios, el sol, la luna, los eclipses, cómo afectaban los ciclos a través de las plantas, a través de la alimentación, lo cual generó en sí toda la cultura humana. La base fue la agricultura, la base fue el vegetal, las plantas que entregaron esa conciencia y que nos nutrieron desde adentro con la sabiduría. Pero ese conocimiento venía no solamente de la interpretación humana de la realidad, sino también de la interpretación del planeta sobre su propio ser, sobre su propio objetivo. Cada vegetal, cada árbol es una neurona en el planeta. Es parte de una conciencia pensante que se desarrolla a lo largo de millones y millones de años y que nosotros a través de la cultura lo estamos concientizando. Esto lo que permitió fue que las civilizaciones empezaran a comprender que todo lo que existía formaba parte de un ser pensante, de que la Tierra era un ser que estaba pensando y nosotros éramos parte de su pensamiento. Los vegetales eran las neuronas, nosotros movíamos esa información de un lado al otro en el cerebro de la Tierra. Por lo tanto, todo lo que se construyó a partir de ahí fue desde el comprender que vivíamos en un mundo que estaba en constante desarrollo de sí mismo, en un mundo que estaba en proceso de autoconocimiento. Así, los primeros aprendices de este mundo se convirtieron en chamanes, de chamanes a médicos. De médicos comprendieron la importancia de la frecuencia en la modificación de los patrones dentro de la salvia, dentro de las flores. Entonces se convirtieron en músicos. De músicos vieron que todo era construido a partir de patrones de frecuencia, por lo tanto se hicieron arquitectos. Y desde ese momento, todo lo que fue cívico, social, cultural, arquitectónico, música, todo estaba relacionado a lo que habían consumido, a las neuronas y la conciencia que habían obtenido a partir de las raíces de la tierra y de aquellos que podían recordar de los cielos. La gran búsqueda de los sacerdotes, la gran búsqueda del aprendiz, de hacer el camino de la iniciación, un camino en el que pudiera transitar por todos los aspectos de la naturaleza y recorrer una especie de sendero evolutivo en el que pudieran experimentar el oxígeno y la respiración, los minerales, las rocas, las montañas, las plantas, los árboles, entender la medicina interna de cada vegetal, aprender sobre los animales, sobre los tótem de poder, y a partir de esto empezar a construir con su sonido, con su propio intelecto interno, con su propia alma, su propia energía, una simbiosis con el medio nuevo en el cual se iba a desarrollar la civilización.
Toda civilización en sí tiene el objetivo de demostrar que un mundo está entrando en conciencia. Es el pensamiento hecho materia. La civilización es el resultado de un proceso evolutivo de la toma de conciencia de sí mismo. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? A partir de ahí surgen las culturas. Pero primero se necesita entender el dónde, el por qué en ese lugar. Y la unión de estos pueblos estelares y terrestres permitió por primera vez la creación de una civilización, de una cultura estelar, de una cultura terrestre capaz de traer el cielo a la tierra. Había 3 poblados. A los poblados les llamábamos Tabathar. Uno de ellos estaba aquí, en la parte más alta de lo que hoy es el Teide. En el punto más alto de cada isla, los azules seguían vivos. Una pequeña familia de azules seguía manteniendo el legado para ayudarle a esos padres, abuelos, abuelas que vinieron del cielo a no perderse en la densidad de la tierra. Estas islas mantuvieron su legado de ser el punto que conectara a todos los puntos de la Tierra. Los 360 grados de la esfera terrestre conectados a través de los 7 chakras de este territorio. Jefis, hoy Cabo Verde, Écaron, hoy Canarias, y Evno, Azores. Se tejió esta primera red de civilización que permitiría anclar ese cielo en la tierra. Así nos contaban cuando éramos niños que nuestros padres venían del cielo. Para nosotros no eran dioses, no eran seres supremos, divinidades. Eran simplemente nuestros abuelos. Nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que se juntaron con abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, aquí en la tierra. Y juntos tuvieron a los hijos, a los Sem, a los humanos, a nosotros. Hace unos 13.000 años, un poco más, cuando comenzaron de nuevo las tierras a moverse, a reacomodarse y la glaciación empezó a su punto más álgido. Este sector se vino abajo, se hundió. Y el pequeño poblado de Tabathar supuestamente quedó sepultado bajo la lava. Esto en cierta forma indicó el momento en que tenían que salir de las islas y expandirse. Las islas cada vez eran más pequeñas, se separaban, el nivel del mar subía, el clima cambiaba y las erupciones eran constantes. Esto forzó a que mis tatarabuelos se tuvieran que ir hacia el Mediterráneo, migrar y asentarse junto a tantos otros a orillas del Tulfá, el gran río, el Nilo. Todo lo que existe es solo un producto de la mente. Todo lo que existe es parte de un ser que está constantemente en el desarrollo de su conciencia, que está pensando y que está desarrollando nuevas formas de interpretar la realidad que él mismo creó. Por eso la cultura atlante no pensaba en dioses, en divinidades,
no tenía a nadie como un punto de referencia más que la misma creación. Se decía que simplemente era una conciencia de la cual todos formábamos parte y que tanto el reino vegetal, mineral, animal y humano conformaban todos ese cerebro que estaba autoconociéndose y que formaba parte de otra red mayor en todo el universo que llamábamos la red de conciencia.